estás, mi amor? Llegando a casa. Siempre llegando tarde. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué me va a estar pasando? Siempre llegas tarde. Pero mi Bueno, amor, si me para estoy nada. partiendo el lomo para traer la comida para esta casa. La que se parte el lomo soy yo todo el día limpiando aquí en la casa. No, ahora sí me llevo. Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta temporada de Mi Hogar en Paz. Venimos a hablar de un tema espectacular, el cual titula Vaso Partido Corto. ¿Verdad? Hablamos de matrimonios sabios que, como todos los matrimonios, siempre tienen peleas. ¿Verdad? Lo que ustedes vieron hace rato en la introducción no es algo ajeno a todos los matrimonios que normalmente tienen una vida cotidiana. Siempre van a haber peleas, pero un matrimonio sabio sabe qué hacer en medio de las peleas, sabe qué hacer después de la pelea, sabe que no se puede acostar ni dejar pasar mucho tiempo en las peleas y siempre hay que tener la reconciliación. En un matrimonio no puede haber eso de que yo peleo Y yo gano. y yo gano. En una pelea de matrimonio nadie gana. Bueno, en general, yo creo que en general en ninguna pelea nadie gana. Pero en un matrimonio no podemos pensar de que vamos a ganar en una pelea. Siempre hay que estar dispuesto a dar el brazo a torcer. Yo siempre pienso, he aprendido en mi matrimonio que cuando hay una pelea siempre tengo que decir yo soy el culpable y yo soy el que tengo que pedir perdón. Eso me ha llevado a estar en un punto en el cual sé cómo llegar a la reconciliación, sé cómo llevar a hablar por qué de las cosas, identificar el problema, ver cómo lo solucionamos y sé que mi amor por mi esposa es más grande que cualquier conflicto que podamos tener. Así mismo es, porque cuando no estamos a la defensiva y más bien nos movemos en la humildad, no estamos con eso, bueno, yo tengo que ganar esta pelea, porque cada vez que peleamos, nuestro cerebro automáticamente está preparando como que la revancha, ¿verdad? Entonces, de tal manera, si somos más humildes en saber, oye, ¿será que a mí se me pasó un poquito el tono o tal vez la actitud y actuamos desde el punto de vista de la humildad? De esa manera podemos evitar y respetarnos y poder llegar a la reconciliación. Al principio de nuestro matrimonio pasaba algo peculiar y peleábamos y nos molestábamos y yo siempre pensaba, ella tiene que venir a pedirme perdón y me cansaba de esperar porque ella estaba pensando lo mismo y llegué al punto donde dije, no quiero seguir sintiéndome así. Y dije, aunque yo piense que tenga la culpa, aunque yo piense que ella tenga la culpa, de cualquier manera siempre tratamos de pedirnos disculpas el uno al otro lo más rápido posible. Porque en el momento de que tú le das el tiempo a la otra persona molesta, eso va a estar maquinando, vas a estar pensando qué pasó, cómo hacer, por qué lo hizo, qué voy a hacer para vengarme, porque sé que ustedes piensan en vengarse. Toda persona molesta piensa en vengarse. Pero yo creo que en el matrimonio no puede haber venganza. No te puedes vengar de tu Eso está prohibido. Y lo que yo hacíamos, pasábamos hasta 3 días peleados. Una vez batimos el récord con 4 días. Wow, ¿lo juntaste? Yo me acuerdo. Durante esos 4 días pasé hambre. Mi amor, sin mí, ¿verdad? En esos 4 días pasé hambre. No podía dormir. Yo te ofrecía comida. Sí, pero que conste que te ofrecía, pero tú decías, no tengo hambre. El orgullo del hombre es muy grande. Y yo les digo que... Amor, pero una pregunta, ¿qué comías entonces? No, pues yo decía, no, prefiero no comer. Porque yo sé que todos los hombres lo piensan. Y yo le digo, no voy a darle el gusto de que ella diga, por lo menos le hice la comida y le di de comer. No necesito que me des comida. Yo me molestaba cuando tú no me aceptabas la comida, pero después decía, está muy sabrosa, no me la como yo. Y bueno, no me la comía. Bueno, y entonces, eso lo que nos llevaba era que los dos nos sintiéramos más mal. Yo no me sentía bien con esta situación y esperando de que
de que ella diera el primer paso porque la consideraba culpable. Ahorita lo que hago es, mi amor, si crees que yo hice algo en lo cual tenga la culpa, discúlpame, no quiero estar así bravo contigo, no me siento bien contigo. Y lo más espectacular de las peleas es la reconciliación. Por supuesto, sin duda alguna. Cuando accedemos de alguna manera en contra de nuestras emociones, en el hombre se da mucho el orgullo y en las mujeres somos muy emocionales, todo nos lo tomamos muy personal y de alguna manera cuando morimos un poco a eso actúan cosas muy hermosas en nuestro corazón. Empezamos a descubrir lo que es ponerse en los zapatos de la otra persona. Aunque la talla de Jesús me queda muy grande, me toca meterme en esos zapatos y poder comprender qué lo hizo actuar de esa manera. A veces medito y digo, oye, puede ser que yo esté muy intensa, ande hormonal o lo que sea, pero de alguna manera él ha tenido un día fuerte de trabajo, una semana fuerte de trabajo, tal vez un mes fuerte de trabajo que lo trae acumulado y debemos estar siempre, tanto uno como el otro, estar un poquito conectado con el contexto que rodea a nuestra pareja para así poderlos comprender. ¿Qué nos dice la palabra o qué nos enseña la palabra acerca de esa clase de relación entre el esposo y esposa? Y le da un consejo a los hombres. Y es un consejo muy sabio porque el hombre piensa de que la mujer tiene que ser igual que uno. No, la palabra nos enseña que la mujer es mucho más frágil que el hombre y a lo mejor para un hombre un almohadazo no refiere algo que te genere dolor o que te afectó, pero a una mujer hay cosas que le afectan demasiado, palabras, acciones. Mi esposa a veces me dice, pero ¿por qué me miras así? Yo le digo, pero no sé, que te miré. No me batas las manos. No me bata las manos, me dice a veces, y yo le digo, pero es que no te lo hice a ti, fue en cuanto a la acción, no, pero no se ve bien, no me gusta, no me agrada, y entonces él cuida de no hacer. Y la palabra nos dice en 1 de Pedro 3:7 que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil. Y ese vaso más frágil se puede partir. Y algo cuando está roto, corta, como nos dice el tema de hoy. Una mujer cuando está dolida, cuando está partida, cuando está rota, es muy difícil repararla. Mi esposa, cuando yo llegué a su vida, había pasado por una relación traumática y me costaba mucho. Y hay una palabra que nunca se me olvida de que ella me dijo, no vuelvo a confiar en un hombre. Y a mí me afectó mucho eso porque yo sentía que no tenía la culpa de que alguien te hubiera hecho daño. Pero supe reparar ese vaso más frágil y ahora mi esposa es mucho más fuerte, mucho más bella y aunque no tengo la culpa de esa rotura, hay que cuidarla. Hay que cuiden a su esposa. Aunque no eras el responsable de esa ruptura, decidiste en ese momento adquirir un compromiso de reparar. Y algo, cuando lo reparas, debe ser más fuerte, pero cuesta reparar. Cuando alguien quiebra un hueso o a alguien se le ha quebrado un hueso, si lo pueden ver en una radiografía donde está esa rotura, si solda, ahí se forma como especie de una protuberancia que hace que el hueso no se vuelva a partir en ese punto. Cuando una mujer es rota por una mala palabra, por una acción, porque la trataste mal o porque le hiciste algo que le doliera, posiblemente no pueda ser reparada. Pero si logras, y porque puede haber que los hombres no se dan cuenta cuando somos toscos, cuando somos cavernícolas, cuando mi esposa me habla y a veces me dice, pero ve, tu hija te está diciendo algo. Y yo le digo, pero ¿cómo tú te das cuenta de esas cosas? Yo no me doy cuenta de esas cosas. Y ella me ha enseñado mucho a esa parte más frágil no, esa parte más delicada. El lenguaje femenino, ese lenguaje que tenemos las mujeres y hacer entender algo. Yo fui bendecido con una esposa y 2 hijas. No tuve, y con una suegra y una tía y una sobrina en la casa, rodeado de mujeres. Mire,
tengo que andar así como el que anda en un piso con puros vidrios, con cuidado que no se vaya a partir ninguno de esos vasos. Pero he aprendido a que poder tratar de la mejor manera a ella, a mis hijas, y comprendo que todo, absolutamente todo lo que haces en una relación afecta, o para bien o para mal, pero siempre, por eso es que hay que tener cuidado siempre en las relaciones. Platiquemos un poquito sobre nosotros. A ver, aquí en Mi Hogar en Paz estamos aprendiendo temas que nutren nuestra relación, y el de hoy es respeto y amor. En una oportunidad conocí al abuelo de mi esposo, los abuelos de mi esposo, y cada vez que nosotros veíamos a sus abuelitos, de alguna manera reflejaban demasiado amor. Y yo le preguntaba a papá Silva, ¿cuál es el secreto? Y él decía, hija, el respeto y el amor. Cuando uno respeta a su cónyuge, a su pareja, el amor se mantiene vivo y va a durar hasta que la muerte los separe. Y bueno, era algo que cuando usted va caminando y veo a algunos abuelitos, usted dice, ay, tan bonitos que se ven. Y yo le preguntaba a mi esposo, ¿qué refleja esa parejita? Respeto, amor. Respeto, que amor. Se pueden tolerar. Uno los ve lindos, los ve compartiendo. Para llegar a esa edad tuvo que haber el respeto por delante. Pelearon, porque estoy casi seguro de que todos pelearon, pero sabían cómo molar esa diferencia. Cómo molar y cómo conocer los límites, porque yo entiendo que en una relación obviamente no estamos todos color de rosa y no todo el tiempo estamos de acuerdo. Entendemos que en algunas cosas llegaremos al acuerdo, pero hay otras cosas que en algún momento uno no va a doblegar, o realmente tal vez el punto de vista de uno está muy acertado y el otro está muy equivocado. Entonces toca esperar a no pasar el límite, no decirse malas palabras, no entra en el maltrato físico. Imagínese si este señor con esta mano me hubiese maltratado, pero nunca ha levantado la mano, y así deben ser los hombres, los sacerdotes de cada matrimonio, de cada casa, no deben levantar la mano contra su mujer. Y si en algún momento tú lo has hecho, para eso estamos hoy en Hogar en Paz, para aprender y poder restaurar lo que en un momento estaba roto. Hoy comenzamos a restaurar. En una oportunidad escuché que si uno rompía un vaso, de alguna manera no se podía reparar, pero sí se puede reparar, porque cuando yo te conocí, obviamente estaba rota en todos los sentidos, tanto por dentro como por fuera. Mi estima estaba baja, pero el amor que me demostró Jesús, y cuando me refiero a Jesús, mi esposo, fue un amor que fue constante, fue bien orientado, fue bien aconsejado, él recibió instrucciones, y de esa manera hoy en día podemos tener un matrimonio sólido. Ok, amor, pero vamos a hacerlo más interactivo. ¿Qué te molesta a mí? Bueno, tú sabes qué, cuando llegas del trabajo y prendes el televisor a todo volumen. O sea, y honestamente en ese momento yo quiero es como que tener un control atrás y apagártelo, pero te digo, bájale un poquito. ¿Qué piensas tú en ese momento cuando te digo baja un poquito? Nada, pienso en el juego, pienso en el televisor, pienso en la hora y no. Y no te das cuenta que alrededor hay una atmósfera sónica que no puedo concentrarme en nada. Para nada. Bueno, Pero, por eso... pero yo encuentro la solución. Me dijeron que un estudio como este, donde no se escucha absolutamente nada, es lo que necesito yo para que ni ella se moleste ni yo me moleste. Como no te puedo pagar el estudio, te arreglo unos audífonos y así ves el televisor a todo volumen. A mí, amor, a mí me molesta cuando no hacen las cosas como a mí me gustaría que lo hicieran. ¿Por qué? A veces, no sé, yo te digo algo y a lo mejor tú piensas que es bueno de otra manera, lo haces, me lleva a la contraria. A los hombres nos gusta, pero excesivamente, de que hagan lo que nosotros queramos. Así me voy a caer por un barranco. Sabes que no te vas a dejar caer por un barranco, pero si yo digo que las cosas son así, tú debes tener dos opciones. O las haces como yo digo o las haces como tú dices. ¿Cómo crees que deberías hacerlas? Bueno, tengo que confiar. La que palabra como tú lo dice digas. que hagas como yo quiera que lo hagas, ¿verdad? Si yo soy un sacerdote en el hogar, que yo estoy en correcto estándar de lo que nosotros aprendemos aquí en Mi Hogar en Paz,
si yo te doy una orden, no es una orden, pero o sea, si yo te digo algo y tú lo ves de la manera distinta, ¿verdad? Tiene que ser guiado por el sacerdote, por la cabeza del hogar. Y eso es lo que me gustaría. A todos los hombres nos gustaría que nuestras esposas pensaran de esa manera y guiaran de esa manera. Así como yo a veces pienso que tú me debes cocinar todo el tiempo, pero si no cocinas un día, yo cocino. No hay ningún problema. En estos días estaba viendo un TikTok y una psicóloga le decía a la esposa, que la esposa la contactó, porque le decía, odio que ese hombre deje la toalla mojada todos los días. Y la tipa le pagó una sesión y otra sesión a la psicóloga para eso. Y la psicóloga le dijo, te voy a dar la solución para eso. Quémasela. ¿Te molesta que él deje la toalla mojada en la cama? Sí, recógela. Y esos 10 segundos que te va a tardar en poner a secar la toalla donde tú quieres ponerla, y si tienes 5 va toallas a ser como más tú, fácil, ¿no? Y entonces, yo lo que digo es siempre en los matrimonios, he aprendido de que la solución es siempre hacerlo de tu lado. no, sí, No puedes controlar honestamente sí, entendemos que de alguna manera ustedes como hombres siempre nos dan ciertas instrucciones y yo lo he entendido, que al principio me costaba, porque cuando a veces llegamos a la iglesia nos dicen debes sujetarte a tu marido y es algo que a la mujer no le gusta, no le agrada, es como que de una vez nos ponemos como un gato a punto de aruñar y nos volvemos muy reacias. Pero creo que lo que hace que una mujer se pueda sujetar a su marido es varias cosas. Una de las cosas que yo he aprendido de ti, uno, que tu sentido siempre ha sido no de orden, sino que ha sido para protegernos, para cuidarnos. Y recuerdo cuando decían, no vayas a esperar que se te hagan las 7 de la noche. Y yo te decía, mi amor, es que me quedé hablando con los discípulos y yo sé que te molestaba porque no había recibido la instrucción. Y me costó entender que lo que tú me estabas era queriendo proteger. Y me recuerdo que Antonella en una oportunidad dijo, oye mamá, ¿estabas tú de viaje? Y yo digo, vámonos por aquí. No, mamá, no nos vayamos por aquí porque Jesús dijo que si nos íbamos por ahí nos iba a ir mal. Entonces vi que ella lo entendió hasta más rápido que yo, entonces vi que era en cuanto a protección y no lo vi como que te la estoy aplicando, sino que era por cuidado y por protección. Y lo otro que también nos permite ser sumisas delante de nuestros esposos es cuando nos respetan, porque no es igual que te digan las cosas gritadas a que te lo digan y te lo expliquen también. Y alguna vez tú me has dicho, solo hazlo, no te lo puedo explicar. Y yo sé que en algún momento llegará la explicación. Sí, porque cuando en la palabra nos dice que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, significa que no puedo romper, pero también tengo que hacer todo lo posible para que nada de lo que te da a nuestro alrededor te rompa también. Y eso lo hace alguien que protege, eso lo hace un sacerdote que protege a su familia, eso lo hace alguien que piensa en todo para que su familia y más que todo su esposa nunca llegue a ser rota. Es más fácil tratar de que el vaso no se rompa a tratar de repararlo. Entonces por eso en Hogar en Paz aprendemos. Con estos temas aprendemos mucho. Nadie llega aprendido al matrimonio. Yo no llegué aprendido al matrimonio. A veces me preguntan, ¿cómo hiciste para llegar a ese punto, a llegar a ese nivel de madurez? Y yo digo, yo no lo hice solo. Mi esposa me ha ayudado, mi esposa me ha condicionado por ese punto. Nos limamos. Yo tengo mi parte en el matrimonio y mi esposa tiene esa parte en el matrimonio. Amor, ¿recuerdas cuando hace muchos años, cuando éramos novios, pero de alguna manera ya estábamos consolidándonos como pareja? Recuerdo que una de las cosas que Dios pudo transformar más en mí fue mi impulsividad. De verdad que admiro tu paciencia, porque digo que otro hombre me hubiese tirado un almohadazo como el que yo te lancé hoy. Y recuerdo que era de las que a veces tiraba la puerta, y una de las cosas que no puedo olvidar fue una vez que tuvimos una discusión muy determinante. Terminamos como a veces termina una de las relaciones, y te tiré la puerta de la camioneta y yo me fui. Yo no
Yo de verdad que nunca en mi vida había bateado una camioneta, hay una puerta tan fuerte como esa vez. ¿Qué sentiste ese día? ¿Cómo te sentiste? Porque de alguna manera me imagino que para un hombre no es nada fácil, no es fácil, porque siempre decimos, ay, la mujer fue irrespetada, pero el hombre a veces también es irrespetado. Y yo reconozco que sabes tu respeté. Sí, bueno, no recuerdo muy bien, trato de... Gracias, Señor, escuchaste mis olvidar. oraciones, que Lo lo siento, olvidaran. pero sé que eres más impulsiva y sé que has avanzado en esa área de tu vida. Gritas, No, yo no grito, gritaba. gritabas. Pero también sé que yo Ya me acordé. llevaba a ese punto, a esa Hay situación. algo que te molesta, Claro. que yo sé que te sientes irrespetado porque a veces me lo has dicho. Cuando tú estás dando un punto de vista a una tercera persona y yo empiezo como que Yo me reviento. Si hay algo de que no le gusta a ningún hombre es que lo corrijan en público o que... ¿qué le crees no tú sé, que debería yo hacer en ese momento? ¿Quedarme callada y si te equivocas, te equivocas? Sí, y en privado debería de decirme. ¿Qué? Porque si me lo dices en público, mi reacción va a ser en contra tuya. No va a ser, bueno, tienes razón, pero siempre todas las discusiones, siempre, ¿sabes? Nos sentamos, me pareció que esto lo hiciste mal. Y a eso nos creemos. referimos, no pasar el límite, porque yo a veces yo he notado que como que me pusiste en la cara y yo mejor me quedo callada, es como no me pasarme del límite. Y cuando me he pasado el límite, puede ser que haya salido con las tablas en la cabeza. Claro. Entonces, son cosas que a veces debemos cuidar, los límites, hasta dónde llegar, la intensidad de las mujeres. Hay algo que también recuerdo que lo hemos podido avanzar, es cuando se hablaba del tema de la finanza. Yo te podía tocar el tema del dinero. Ella podía tocar el tema del dinero a mí, pero cuando yo le tocaba el tema de su dinero, ¿verdad? Era explotado. El muñequito rojo de Intensamente se queda suave delante de ella. Furia. Furia. Entonces, Haciendo la representación. considero de que todo sacerdote debe llevar el control de las finanzas en el hogar. Pero aprendí que cuando hago que ella entienda todo lo que tenga que ver con el control, fuimos solventando esa parte, ya no hay ningún problema con eso, ya podemos hablar tranquilamente. Decidimos, cuando hay decisiones importantes, las hablamos entre los dos. Cuando son misceláneos, por lo general yo tomo casi todas las decisiones y hemos avanzado en ese tema. Pero sé que es algo que normalmente hay problemas en las parejas para hablar del tema del dinero. Por lo menos el abuelo de mi esposo, una vez en una reunión, Ajá. él nos impactó. Él está en la renovación de votos de 50 años. 50 años de casado, y quien renovó los votos fue el pastor Samir. Después nos reunió a todas las parejas y me recuerdo que el pastor Samir le dijo, Don Silva, ¿qué palabras tienes tú para decirle a doña Lourdes? Y entonces nosotros todos ahí esperando de qué iba a decir. Y él decía, bueno, porque el pastor Samir decía, ¿qué votos voy a hacer si yo son más de 50 años de casado? Y él llegó y le dijo a mamá Lourdes, le dijo, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón cuando estaba joven y en medio de una discusión agarraba la camioneta y me iba. Y ese día se dirigió a todos los hombres, cuando peleen con sus mujeres, no se vayan, quédense dentro de la casa. Y eso me impactó muchísimo, porque yo decía, bueno, para el hombre es como que, oye, saber que si sale de esa puerta para allá puede ser tentado, ¿verdad? Es una presa fácil. Y la mujer también sola quedarse en casa también se puede presentar eso. Y hemos visto casos muy delicados donde se fractura un matrimonio a causa de una discusión donde se irrespetaron
no supieron pedir perdón a tiempo, le dieron larga y se fractura la relación. Hoy podemos aprender que para que el amor pueda perdurar y para que se pueda restaurar una relación, debemos aprender que si hemos irrespetado, mire, vaya y pida perdón rápido. Debemos morir a ese orgullo, a esas emociones y entender que este hombre y esta mujer que tenemos es para siempre. Y cueste lo que nos cueste, tenemos que hacerlo así. Hay algo también que me ayuda mucho, no sé si a ti, pero a mí me ayuda, de que cuando estoy muy molesto, por X causa, por X razón, trato de no actuar en ese momento. La ira no es ayuda o no es buena consejera a la hora de que tengas un problema, porque si actúas con ira, por lo general suceden cosas como romper, como quebrar, y no hay forma, porque es que cuando estás molesto, siempre en tus pensamientos van a haber pensamientos en los cuales vas a hacer daño, vas a dar una palabra que va a hacer daño, vas a hacer una acción en la cual vas a hacer daño, y va a ser más difícil revertir eso. Entonces no solamente tienes que solucionar por lo cual estabas molesto la primera vez, sino también tienes que solucionar lo que rompiste. Entonces yo creo que cuando hay ese problema y cuando hay eso que nos hace explotar las cotufas, ¿verdad? Nosotros tenemos que Autorregularlo. A veces le digo a mi esposa, no quiero discutirlo ahorita. No, sí, porque si lo discutimos ahorita mucho. vamos a salir peleando peor de lo que ya. Hemos aprendido que decimos hasta aquí y en verdad respetar ese hasta aquí. Al principio no lo entendíamos, yo quería decir hasta aquí eso, pero ¿por qué hasta aquí? O él decía no quiero. Dime cuando me decía no quiero seguir hablando, eso como que me la cortaba y me molestaba, pero después vi que eso era lo más sabio. O sea, saber parar en el momento que tú sabes que vas a pasar el límite. Un corazón roto. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos conseguimos, bien sea con nuestra pareja o nosotros hemos roto el corazón de nuestra pareja? ¿Se podrá reparar, amor? Es difícil, pero siempre hay que intentar. Pero siempre hay que intentar. Escuché una reflexión que decía, escuché que hay una técnica japonesa, una técnica japonesa, que cuando las tazas se rompen no la desechan, sino que utilizan una especie de laca con polvo de oro y empiezan a tallar la pieza, tallarla, y de alguna manera solda la taza, se une. Y esa taza ya deja de ser desechada. Y dice que cuando se ve una taza de ese tipo, las personas reconocen que es una taza que estuvo fracturada en su momento. Reparada por un artista. Pero fue reparada por un artista y que tiene un mayor valor. Agarra valor y agarra firmeza. Dicen que el proceso de secar el químico es lo que hace que la taza se hace más fuerte. En una ocasión nuestra relación estaba fracturada y tocaba pasar un proceso y Jesús recibió un buen consejo. Mi pastor me dijo, si quieres que Yoleida te ame como tú la amas, haz que se enamore de Dios. Y es un excelente consejo, no lo pude entender en el momento, pero con el tiempo me di cuenta de que alguien que ame a Dios difícilmente le va a hacer daño a su pareja. Y tal vez un vaso te cueste unirlo con pegamento, pero tu relación, tu matrimonio junto con el Espíritu Santo, por supuesto que tiene una restauración completa. Amor, dame esa almohadita para acá. Mira lo que te traje. Perdóname por lo que pasó hace ratito, ¿sí? Esto es un matrimonio sabio. Ahora sí.